Muy buenas noches. Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo una vez más compartir la palabra de Dios y que podamos juntos saber qué es lo que quiere Dios cada día. Es una bendición acercarse a ella y sin duda no solamente eh, ustedes pueden recibir esa palabra, sino desde la mañana que estaba yo eh, meditando en ella, Dios me hablaba una y otra vez, porque Dios es fiel, Dios es maravilloso y Él conoce el corazón del hombre. Alábense en conocerme y entenderme, es el tema de hoy. Dios les bendiga también a los hermanos que están en la transmisión. Y bueno, vamos a ver qué es lo que dice la palabra el día de hoy. Quiero que abra primeramente, antes de orar, primero a los Corintios, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 30. Amén. Dice la palabra del Señor: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, ¿en quién podemos gozarnos sino en tu obra, Señor, y darte toda la gloria y toda la honra por todo lo que has hecho y sigues haciendo? Si tú no nos hubieras mirado, Señor, si tú no nos hubieras llamado, no sé qué hubiera sido de nosotros. Sin embargo, has tenido misericordia, has tenido esa llenura, Dios, que solamente tú puedes dar, ese amor tan grande y poder mirarnos y traernos a ti. Gracias, Señor, por permanecernos ahí, Señor, en ti, y que podamos gozarnos y que podamos crecer y que podamos entender lo que tú quieres cada día. Si tú nos hablas cada día, Señor, estaremos atentos y es algo que anhelamos. Bendito sea tu santo nombre, Dios. Permítenos que podamos glorificar tu santo nombre cada día, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. En palabra de Dios para todos dice de esta manera ahí donde leímos: por medio de Él, ustedes pertenecen a Jesucristo, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros. Por medio de Cristo, Dios nos aprueba, nos liberta del pecado y nos santifica. Así que, como está escrito, si alguien alaba algo, que alabe lo que el Señor ha hecho. Dice muy bonito, ¿eh? Entonces, si en algo nos gloriamos o alabamos algo que aún Dios nos permite hacer, alabemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que sigue haciendo, porque no se trata de nosotros, se trata de Él, y que en su misericordia Él nos permite estar y hacer lo que hacemos. Amén. Así que goces, hermano, de saber que lo que Dios está haciendo es algo maravilloso. Sin duda existen cosas que vamos adoptando conforme va pasando el tiempo. No adoptamos conocimiento de este mundo, me refiero a cosas, experiencias que hemos tenido de la noche a la mañana. Dicen por ahí, nos hemos de dar golpes para entender que podemos hacer las cosas mejores. ¿O alguien nació aprendiendo algo? Todos vamos avanzando y a veces decimos, bueno, pues aún esas malas experiencias que hemos tenido nos han servido para poder decir, pues no lo vuelvo a hacer. Sin embargo, a veces volvemos a caer, ¿verdad? Pero existe la verdadera sabiduría de Dios.
que está cerca y que solamente a través de esa comunión continua Dios nos va fortaleciendo, nos va llenando, nos va haciendo madurar, nos va dando dirección y esta no erra, o sea, no falla. El que nosotros adoptemos esa sabiduría de Dios, hermanos, sin duda nos ayuda a poder hacer lo que Dios quiere si nosotros ponemos atención a ella. Sin embargo, pues cada quien hace lo que bien le conviene o debería de hacer lo que le convendría, pero basado en el fundamento de la palabra. Así que, bueno, pues es una gran bendición el que podamos entender y poder saber lo que Dios quiere, si nosotros estamos atentos a lo que Él quiere, ¿no? Amén, hermanos. El pueblo de Israel, hemos visto hasta ahorita, hermanos, que existen cosas que parecen ser que habíamos ya escuchado, que ellos, el hecho de escuchar la palabra no quiere decirlo todo, sino que al fin de cuentas todos oían, pero no hacían conforme la voluntad de Dios. Ellos escuchaban y escuchaban más una palabra de mentira que llenaba sus expectativas, que los hacía sentir bien, que los acomodaba en toda su vida, pero que al fin de esto les llevaba a la perdición, no a la muerte. Y desafortunadamente, pues no hacían caso a la profecía de Dios que Él mandaba a través de los profetas verdaderos, ya que había profetas falsos y que hacían más caso a ello. ¿Por qué? Como decía, les acomodaba más. Y entonces, pues pasaba lo que pasaba. Y pues vemos a un pueblo que fue cautivo a Babilonia al fin de cuentas, y bueno, muertos muchos y llevados a Siria, y bueno, cuántas cosas no sucedieron y aún siguen sucediendo. Cuántas cosas aún todavía siguen pasando en el pueblo de Dios, hablando ya de la iglesia, hermanos, por no poner atención en lo que dice la palabra. Qué importante es poner atención en la palabra, porque entonces, créalo, Dios no se va a equivocar al darnos dirección a través de ella. Pero a veces nosotros igual, de la misma manera, hacemos más caso a otras cosas que nos dicen, que escuchamos por experiencias, por lo que usted quiera, y hacemos vana la palabra de Dios, que es más sabia. Este pueblo entonces creyó palabra de mentira y al fin de cuentas la llevaría a la muerte, a la destrucción, a la perdición, al exilio, y que pues es algo que Dios no quería. ¿Qué era entonces para este pueblo la sabiduría y el conocimiento? Amén. Porque bueno, Dios dice, alabes en esto, en conocerme y entenderme, ¿sí? Pero ¿qué era para ellos la sabiduría y el conocimiento? La misma palabra nos va a decir para ellos qué era la sabiduría y el conocimiento. Vamos a Jeremías entonces, hermanos, donde estamos meditando. Capítulo 8. Voy a leer algunas partes solamente del versículo porque quiero que enfaticemos lo que quiero que veamos en el texto. Dice en el verso 2, solamente vamos a quitar esparcirán. Ahorita lo vamos a leer, claro que no lo voy a quitar, nada más ahorita. Dice la palabra que ellos para ellos la sabiduría y el conocimiento era alabar, glorificar al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo. Ajá, así dice la palabra. Dice que por ello ellos también perecieron y que iban a ser expuestos a esto que ellos habían creído. Gracias. Y entonces para ellos era tan importante lo que ellos habían creído,
y adoraban al sol, a la luna, a todos los astros, y se habían olvidado del Señor. Para ellos esto era sabiduría y era conocimiento. Se creían mejores que lo que Dios les había dicho que no hicieran. Y entonces ellos adoptaron todo lo que tenían aquellos pueblos extranjeros y fueron haciendo su propia voluntad. En la segunda parte del mismo verso 2, dice que ellos no serían recogidos ni enterrados, serían como estiércol sobre la faz de la tierra. Hablando de los huesos, que dice que lo que Dios iba a hacer, que ahorita lo vamos a leer. Pero de alguna manera lo que ellos habían creído como algo bueno iba a ser después para ellos una vergüenza, porque hasta eso iban a ser expuestos delante de todas las naciones de esta manera, y aún Dios lo iba a permitir. ¿Qué hicieron ellos? También lo dice aquí en el verso 2. Ellos amaron y a quienes sirvieron en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y a quienes se postraron. O sea, no solamente adoraron a ellos, sino les sirvieron y los adoraron. Adoraron a estas deidades para ellos, al sol, la luna, las estrellas y todo lo que pudiera ser para ellos algo que tuviera beneficio. Para ellos era sabiduría, para ellos era conocimiento, para ellos era bueno hacer todo esto. Dice en el verso 3, en la primera parte también, y escogerá la muerte antes que la vida. Para ellos la sabiduría, para ellos el conocimiento era escoger primero ¿qué? La muerte. Y diríamos, ¿quién puede escoger la muerte sabiendo que pues no le lleva a nada bueno? Pero a veces creemos así, de esa manera, que lo que parece bueno para mí, pues es algo que me va a beneficiar. Pero al fin de cuentas, dice el Señor, escogen la muerte en lugar de la vida. O sea, no quisieron al Señor en sus vidas. ¿Y escogieron qué? Todo lo que les ofrecían, todo lo que les decían para bien. Y para ellos eso fue sabiduría de Dios. Porque inclusive ellos decían que conocían a Dios. ¿Según quién? Mire, póngale ahí una separación y vamos a Isaías. Capítulo 5. Capítulo 5, verso 18. Dice la palabra: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta. Ay, dice el verso 19, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Inclusive retando a Dios en relación a que, pues que venga a ver si es cierto. ¿Podrán contra Dios el hombre? Por eso dice, ay, dice el verso 20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Verso 22, ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Pero a ellos, a esto le llamaban, bueno, sabiduría, buen camino, y creían ir en buena dirección. Hoy en día pareciera que no estamos muy lejos de saber y conocer gente que
que toma la palabra a su beneficio en relación a poder hacer conforme su voluntad. Y aunque uno les dice, pero es que mira, la palabra dice, no, 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 es que así no me lo enseñaron. Y entonces lo toman a su manera. A pesar de que lo está diciendo la palabra, a pesar de que es firme la palabra, el hombre no quiere abrir sus ojos. ¿A qué llamaba este pueblo sabiduría y conocimiento? Porque parecían estar en la verdad, pero iban totalmente a un precipicio. Vamos a regresar al capítulo 8 de Jeremías. Dice el Señor, verso 5, capítulo 8, verso 5. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? ¿Por qué? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Para ellos, ¿qué era la sabiduría y el conocimiento? ¿Abrazar qué? Las falsas profecías. El engaño de aquellos que los llevaba según por el buen camino. Y ellos, en lugar de rechazarlo, ¿qué dice que hacían? Lo hacían propio. Vivían con ello. ¿Por qué? Porque les hacía sentir bien. Les daba esperanza de vida, según ellos. Les daba cosas prometedoras. No sé cuántas cosas. No estamos muy lejos. Hoy también. Muchas iglesias, aún hoy en día, iglesias cristianas, prometen cuántas cosas al hombre con tal de conseguir lo que quieren. Pero no buscan que se arrepientan de su mal camino y vivan una vida íntegra delante de Dios, que es mejor y que les puede dar vida y vida en abundancia. Por eso están llenas las iglesias de ese tipo. Por eso buscan esos lugares. Verso 8 del capítulo 8. ¿Cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? ¿Qué decían ellos? Estamos en la ley del Señor y somos sabios. Ciertamente la han cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Qué les hicieron creer aquellos principales? Mentiras. Dice el verso 9, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Pero aborrecieron ¿qué? La palabra de Dios. Y se fueron tras la vanidad de su mente y de su corazón. Hacen más caso a lo que dicen los mentirosos. Hoy no, ¿verdad? Bueno, verso 11, mire, así son. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Qué dicen los que curan la herida con liviandad? No hay problema, no pasa nada, vas muy bien, mientras dame lo que necesito. ¿Cuántas cosas no vemos hoy en día? Y qué triste es ver que en muchos lugares no se predica el pecado, la salvación para el arrepentimiento, ¿no? No se confronta al hombre con su pecado. Y es mejor dejarlo así, no se vaya a hacer que se vaya a ir. ¿Para qué le decimos que está mal? Dice el verso 12 en la primera parte nada más. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? ¿Qué es lo contrario? Viven con naturaleza
y piensan que están bien, que no hay problema, que así lo hacen todos. Entonces, ¿por qué yo no lo voy a hacer? No se han avergonzado de vivir de esa manera. Y entonces el Señor se siente triste de ver un pueblo que, a pesar de que se les ha hablado una y otra vez, prefieren vivir de esa manera. Es más, se jactan de vivir así y les da orgullo de saber que viven de esa manera. Dice el verso 15: esperamos paz y no hubo bien, día de curación y he aquí turbación. O sea, el hombre desde mucho tiempo atrás ha esperado que Dios lo tenga bien, que Dios le mantenga bien, que Dios le dé dirección, que Dios le hable, pero no importa que viva como quiera. ¿Es de esa manera como Dios obra? ¿Podrá Dios mantenerse fiel de esa manera? O sea, Él mantiene su pacto y su palabra, pero ¿con quién? ¿Con los que le aman? ¿Con los que le buscan? ¿Con los que se guardan? ¿Con los que esperan en el Señor? Hermanos, pero no con el que quiere vivir y se aferra a vivir una vida que es desagradable delante de Dios. Verso 20. Mire, dice la palabra que pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvados. Es que Dios se ha tardado. Es que Dios debería de darnos lo que necesitamos. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Aún Dios ha esperado el cambio en el hombre y éste quiere vivir de esa manera y espera ver una respuesta. Le he comentado varias veces, hermano, aquí yo, que he conocido personas, por no decir sus nombres, que dicen: ¿y por qué yo? Dice, una y otra vez le pasan cosas, ¿no? Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y yo nada más los veo, ¿no? Y digo, y yo nada más les digo, es que Dios te está llamando. Es que Dios te ama tanto que te habla una y otra vez, pero tú te gusta vivir de esa manera. No, es que Dios no me ama. Y una y otra cosa que no sé si reírme o ponerme a llorar. Pero uno ve cómo vive a veces la gente. Yo creo que, o sea, sí les gustan los golpes de la vida, ¿no? Son masoquistas. Tan fácil diría uno, bueno, uno lo ve desde este lado, ¿no? Y es, pues ya. Vuélvete al Señor, hazle caso a Dios. ¿Cómo le haces caso a tantas cosas y a Dios no quieres? Una vez en tu vida, porque ya no va a haber otra oportunidad. Y el hombre no quiere. Dice aquel hombre que él me acepte como soy. ¿Sí será? ¿Dios se tiene que hacer a la manera del pecador? Por favor. ¿El barro va a decirle a su alfarero cómo han de ser las cosas? Capítulo 9. En la segunda parte del verso 2 también. Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores, no predicadores, prevaricadores. O sea, se aferran a vivir en una vida peor que los que son malos. Bueno, por ahí hay un texto, ¿no?, donde dice que ustedes son más malos que los malos. ¿Cómo puede ser posible que ustedes, conociendo lo bueno, busquen hacer lo malo y se gocen viviendo de esa manera? Les está diciendo, todos ustedes son de esta manera. Bueno,
Jesús muy adelante les dice, no, Sodoma y Gomorra van delante. ¿Sí, no? Bueno, hablando de que parece ser que hay gente que puede dar más oportunidad por escuchar la palabra y convertirse, y aquellos que parece ser que no tuvieron oportunidad, si hubieran escuchado, dice el Señor, se hubieran arrepentido. Ustedes tienen la oportunidad. Hoy tenemos la palabra, hermanos, completa. No hay nada que aditamentarle o quitarle. Y a veces parece ser que algo falta. Y solamente es que podamos poner atención en lo que dice el Señor y vivir de acuerdo a su voluntad. Y entonces, no quiere decir que los problemas se van a acabar. Pero ¿sabe? Hay esperanza de vida para el que ha creído en el Señor. Pero para esto necesitamos entender y valorar lo que Dios ha hecho. Si no, vamos a estar buscando otras cosas que van a ser vanas. Dice el verso 3 del capítulo 9. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. ¿Cómo no ha de estar enojado el Señor? Han perdido su identidad. Ya son iguales o peores que los malos, como les había dicho. Y el Señor espera, aún todavía en su misericordia, en su amor, que esta generación se convierta y pueda acercarse a su palabra. Capítulo 9, verso 4. Mire, de qué manera ellos se conducían y ahora de quién se tenían que cuidar. Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza. Imagínense que estuviéramos en estos tiempos así, hermanos, aquí, y se lo aseguro que a veces existe, ¿verdad? ¿Usted le tiene confianza a todos los hermanos? Diga que sí, hermano. Porque viven realmente conforme la voluntad de Dios, o dicen, no, no te acerques a ese hermano. Bueno, entonces no se debía de llamar ni hermano, porque entonces ¿cómo vive? Pero deberíamos vivir en integridad y realmente mostrando la gloria de Dios, no solamente aquí, hermanos, donde quiera que estemos. Guárdese cada uno de su compañero, así estaban en ese tiempo. Y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentiras, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Lo bueno es que hoy no es de esta manera. Espero y pues digo, no es que seamos perfectos, hermanos. Tenemos muchos errores todavía. Y yo le pido a Dios que me permita tener unos 1000 años más para poder cambiar todas las cosas que tengo que cambiar. Bueno, 1000 los convierto en 10. Pero necesitamos apresurarnos, porque no sabemos si mañana el Señor nos llame. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no, hermanos? ¿O se va a esperar a que, no sé, pasen otros 20 años, hermanos? Ya es tiempo. El Señor nos está hablando una y otra vez. Y cada vez que alguien comparte la palabra aquí, hermano, es para decirnos, ya es tiempo. Aplícate ya, hermano. No puedes vivir de esta manera. No puedes llamarte siervo del Señor, ni cristiano, ni hermano. ¿Por qué? Porque tienes que vivir en integridad delante de Dios. Tienes que ser diferente.
Es más, te tienen que decir allá afuera: oyes, tú te ves diferente, hablas diferente, piensas diferente. ¿Serás de este planeta? Porque todos hablan así, todos piensan así, y tú eres muy diferente. Ah, bueno, gózate, hermano, gózate. Pero que realmente sea así, hermano. Dice que estos hombres eran de esta manera, verso 8 del capítulo 9. Saeta afilada es su lengua de ellos, engaño hablan. Con su boca dicen paz a su amigo y dentro de sí, ¿qué dice? Por un lado te dicen Dios te bendiga y cuando te das la vuelta, dicen, no quería saludar al hermano. ¿Será? No, ¿verdad, hermano? No es así, aquí no es así. Aquí todos nos amamos en el amor del Señor. Y si hay algo que tienes contra tu hermano, ve y ponte a cuentas con él. Y si no, ve con otro hermano. Y si no, bueno, tú ya lo sabes. Verso 14. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según las enseñanzas de sus padres, que era para ellos sabiduría y conocimiento. No le creyeron al Señor y le creyeron las mismas ideologías que traían sus padres en relación a la rebeldía y a la desobediencia. Qué importante es que nosotros pongamos atención en lo que nos dice el Señor, nuestro Dios, nuestro Señor, y que no hagamos caso solamente a lo que escuchamos, lo que nos dicen, y no lo corroboremos en lo que dice la palabra. ¿Queremos saber qué es lo que nos dice la palabra, hermanos? Vamos a ver qué nos dice la palabra. Aunque lo escuchemos del pastor, y discúlpame, hermano, pero es necesario que cada uno de nosotros nos demos cuenta, ¿sí o no? Es importantísimo, ya que todos nos podemos equivocar, pero es importante corroborar qué es lo que Dios me está diciendo, qué es lo que Dios me está hablando. Ahora, ¿qué es lo que Dios no deseaba que su pueblo pasara? ¿Usted cree que Dios quería que ellos fueran exiliados? ¿Usted cree que Dios quería que ellos murieran? ¿Usted cree que Dios se sentía gozoso de ver cómo eran destruidos por otras naciones? ¿Dios se gozaba? Yo creo que no. Porque aún el mismo profeta va a externar el corazón de Dios y lo que Dios siente. Capítulo 8, verso 1. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de los sepulcros y los esparcirán. ¿Qué dice que iba a pasar? ¿Y qué pasó? ¿Dios anhelaba que pasara esto? ¿Pero por qué pasó entonces? Por un corazón rebelde. Por lo que también se iba a cumplir cuando Dios dijo, y si ustedes no obedecen, entonces esto vendrá. Y ellos dijeron, amén. Y Dios cumplió su palabra. Pero ellos no obedecieron. Dice en el verso 2, ya lo habíamos leído, en la última parte, no serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Así van a quedar. Y iban a ser avergonzados y iban a ser externados hacia las naciones. Y entonces Dios lo iba a permitir. ¿Pero es algo que Dios deseaba? ¿Él deseaba en su corazón que pasara esto? Él quería que ellos escogieran la vida en lugar de la muerte. Capítulo 8.
verso 10. Dios no deseaba que pasara esto, por tanto daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote todos hacen engaño. Si el principal lo hacía, ¿qué se esperaba del más que no meditaba la palabra? Hermanos, verso 13. Los cortaré del todo, dice Jehová, no quedará uva en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará a de ellos. ¿Por qué nos estamos sentados? Reuníos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. ¿Eso lo deseaba Dios? Ellos dicen, Dios nos ha destinado a perecer porque no nos quiere, porque a Él le ha parecido así. ¿Será, hermano? En estos últimos tiempos he escuchado la misma palabra, de esa manera. Le reclaman a Dios de una vida que va en picada y que no se dan cuenta, y que por más les alertas y les dices, no hacen caso y no quieren. ¿Qué más puedes hacer? Decirle a Dios, Señor, ten misericordia. Señor, espera un poco más. Es lo único que podemos hacer. ¿Por qué? Porque abrazaron el engaño, porque les gusta vivir de esa manera, porque no desean la vida sino la muerte. Dice el verso 17 de ese mismo capítulo 8, porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes áspides, contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. ¿Realmente iban a ser serpientes? ¿O vendría el destructor? Y no habría encantamiento, no había vuelta para atrás. Babilonia vendría y haría con su pueblo como él había mandado. Y los que se fueran a Babilonia podrían haber salvado su vida y se pudieran haber arrepentido. Pero los que no quisieron fueron muertos. Porque Dios lo quiso así, ¿verdad? No, porque fue la consecuencia de su pecado. Porque escogieron más la muerte que la vida. Les decía que el profeta siente lo que Dios siente y puede externar lo que Dios puede estar sintiendo. Capítulo 8, verso 18. Y dense prisa y levanten llanto por nosotros, y desháganse nuestros ojos en lágrimas, y nuestros párpados se destilen en aguas, porque Sión fue oída de voz de endecha. ¿Cómo hemos sido destruidos? En gran manera hemos sido avergonzados, porque abandonamos la tierra, porque han destruido nuestras moradas. Verso 21. Porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Habla, así ha dicho Jehová: los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, y como un manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. ¿Y qué puede hacer el profeta? Simplemente hablar. Pero esto es lo que va a suceder si ellos no obedecen, porque es la voz de Dios hablando a través del que puede alertar y que puede dar vida. Dios no deseaba castigar a su pueblo, no estaba en el anhelo de Él hacer esto. Él quería vida para su pueblo.
Sin embargo, ellos no lo adoptaron así. Dice el verso 25 del capítulo 9: y aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré ¿a quién? A todo circuncidado y a todo incircunciso. A Egipto, a Judá, a Edom. Mire cómo ya mezcla a su pueblo con los pueblos extranjeros. Ya no hay una separación entre el pueblo de Dios y los pueblos extranjeros. A Egipto, a Judá, a Edom, a los hijos de Amón y de Moab, y todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones, ¿qué dice que son? Incircuncisas. Y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. ¿Hay una diferencia entre el pueblo de Dios? Pero eran hijos de Abraham, eran descendientes de Abraham. Había una promesa de Dios. ¿Para quiénes? Para los que tuvieran la fe de Abraham. Pero ellos adoptaron el engaño y no quisieron volverse al Señor, por más que Él les insistía y les mandó de temprano y sin cesar profetas, pero ellos no quisieron. Hoy en día la palabra nos habla una y otra vez, y nosotros estamos listos para obedecer esa palabra. Amén. Que sea así, hermanos. Y que no solamente digamos, fue un buen mensaje, fue un bonito mensaje y Dios me habló y hoy sí voy a cambiar. Se parece a una canción por ahí que se oye. Hoy sí voy a cambiar. Hermanos, que realmente sea un cambio para Dios agradable. ¿En qué sabiduría entonces Dios quiere que andemos? Para concluir, ¿en qué sabiduría Dios quiere que andemos? Capítulo 9, verso 12. Solamente deme unos minutitos más, hermano. Hoy sí me voy a pasar tantito. Dice el verso 12 en la primera parte: ¿quién es varón sabio que entienda esto? Lo hace como una pregunta. ¿Quién quiere ser el primero que diga: yo voy a andar en tus caminos, Señor? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? Hoy nos ha hablado a nosotros. A ellos les habló en ese tiempo, para que anduvieran en esas palabras y pudieran hablarle a los demás, que no anduvieran tras los ídolos y errados en otra palabra vana. Hoy nos está hablando el Señor y nos dice: anda en mis caminos, búscame, acércate, conviértete si no lo has hecho. Dice el verso 13: dijo Jehová, ¿por qué pasó esto? Porque dejaron mi ley, la cual di de delante de ellos, y no obedecieron mi voz ni caminaron conforme a ella. ¿En qué sabiduría Dios quiere que andemos? En su ley, que obedezcamos su voz y que caminemos conforme a ella. Y entonces veremos respuesta, hermanos. ¿Respuesta de qué? De que vamos en buena dirección, no de que tus problemas se van a acabar. Vas a saber cómo afrontarlos. Sí, Dios va a estar contigo, Dios te va a ayudar, Dios te va a dar dirección, Dios te va a fortalecer en el momento difícil. Porque Él es Dios para nosotros y Él es nuestro Señor. Verso 24. Entonces, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice ¿quién? Dice el Señor. ¿Quién es entendido, hermanos?
¿Quién es entendido? Vaya a Daniel capítulo 12, otra vez. ¿Cómo me gusta este texto? Yo creo que usted se lo sabe también. Capítulo 12 de Daniel, verso 3. Los entendidos, amén, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como la estrella a perpetua eternidad. ¿Quiénes son entendidos, hermanos? ¿Usted puede decir amén? Deberíamos de ser, ¿verdad? Estos que hemos sido llamados. Mire, ya nada más vamos a ver 4 versículos más. Vaya a Efesios capítulo 1. Qué sabiduría para el que ha creído en el Señor. ¿Cómo debe de vivir ahora este varón que ha sido llamado de Dios? Efesios capítulo 1, verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué es lo que nos guía? ¿Qué es lo que nos alumbra? ¿Qué nos fortalece? El Espíritu Santo que Dios ha depositado. Por Él es que nosotros podemos vivir y caminar conforme a su voluntad. Filipenses también, capítulo 2, verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación como maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tú tienes que ser diferente. ¿En medio de qué? De algo tan perverso que existe. Y para terminar, primero a los Corintios, hermanos. Capítulo 1. Mire cuál es la verdadera sabiduría que Dios quiere en nuestra vida. Capítulo 1, verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría del Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¡Qué gran bendición! Verso 22. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los que, ¿usted qué es, hermano? Es llamado de Dios. Ahora ya no importa si eres judío o como griego, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere en nuestra vida realmente? ¿Cuál es la sabiduría que debemos de adoptar? Esto que Dios hizo ya y lo que está haciendo hasta que lleguemos a la salvación. Gózate, hermano, por lo que Dios está haciendo. Alaba al Señor. Y si en algo tienes que alabar al Señor, alabarte tú, perdón, es de conocer y entender que Él quiere que hagas justicia y que vivas en integridad delante del Señor. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no nos queda más que pedirle a Dios que Él nos siga fortaleciendo y nos guíe hasta el último momento. ¿Quiere hacerlo? Póngase en pie, por favor. Vamos a orar. Bendito Dios,
Te damos gracias, Señor, porque sin duda nos enseñas y nos exhortas, pero también nos fortaleces, nos llenas de tu espíritu cada día. Ayúdanos a entender, Señor, que necesitamos caminar y fortalecernos y vivir conforme tu voluntad. Que seamos cada día, Señor, una luz en medio de las tinieblas. Señor, que en medio de la perversidad, en medio de tantas cosas que existen en este mundo, nosotros podamos ser diferentes y que nos mantengamos firmes en tu palabra y que para nosotros sea tu Santo Espíritu el que nos guía. Gracias, Señor, por ser parte de lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, por habernos llamado. Queremos, Señor, bendecir tu santo nombre, viviendo una vida que a ti te agrade. Ayúdanos, Señor, a hacerlo de esa manera. Te damos toda la gloria, Señor, toda la honra, y queremos vivir como tú quieres, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.